Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves en punto de las 7 de la noche por tu estación www.radiouta.com y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por esta misma estación www.radiouta.com. Recuerda que también los domingos a partir de las 11 de la mañana tenemos el programa en nuestra página de YouTube, en la página de Soror Encuentro Feminista. Saludamos con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a la directora técnica Carla Redondo, a Paris Paredes, director de producción. En la voz les saluda con el gusto de siempre de tenerles aquí, Toika. Pues en esta ocasión, el programa que tenemos para esta transmisión lleva como título En forma de pregunta y la sexualidad de las mujeres mayores, se cierra el signo de interrogación, ¿no? Para ello tenemos una especialista invitada, una mujer muy especializada en el tema. Ella es Gabriela Guzmán Hurtado. Buenas noches, buenos días, Gaby, dependiendo de la hora de transmisión del programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, un gusto estar acá con ustedes, pues ya lista para hablar de toda esta cuestión que tiene que ver justo con las mujeres adultas. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida. Les voy a platicar un poco de la semblanza de Gabriela Guzmán Hurtado. La maestra Gabriela Guzmán Hurtado es especialista en temas de violencia hacia la mujer. Cuenta con la especialidad en psicoterapia gestal y tiene una amplia experiencia con grupos de mujeres adultas. Ella cuenta con la maestría en psicología de grupos e instituciones por la UAM Xochimilco. Su licenciatura es en psicología también por la UAM Xochimilco y cuenta con 19 años de experiencia de trabajo en instituciones públicas y en el consultorio privado. Bienvenida, maestra Gaby. Pues en esta ocasión es un privilegio tenerte este tema. No es un tema tan fácil, ¿no? No es un tema eh, tan de hablar en lo cotidiano, por lo tanto, hay pocas y pocos especialistas en estos temas. Así que es un privilegio tenerte hoy en el programa Soror Encuentro Feminista. Eh, Fíjate que tú lo has comentado bastante bien previamente, en la charla previa. Existen mitos y tabúes alrededor de la sexualidad de las mujeres mayores. Platícanos de ello, Gaby. ¿Qué hay? Digo, como a manera de introducirnos en el tema. Claro, sí, gracias. Yo creo que este tema, si bien es algo difícil trabajarlo, no solamente en el sector de las adultas mayores, sino también en otros sectores, si bien ya es difícil, pero justo el estar hablando de este tema, pues obvio, nos obliga a empezar a replantearnos una serie de cosas y de ideas que se vienen manejando en este sector de la población. Si bien la sexualidad normalmente ha sido normatizada por una serie de ideas, de creencias, socialmente y culturalmente hablando, obviamente todas estas ideas y creencias van a influir directamente en la forma en la que estamos viviendo o conviviendo con nuestra sexualidad. Ahora también algo bien importante en este tema es, escuchamos la palabra sexualidad y de inmediato nos remite a toda esta parte de la genitalidad o del erotismo. Pero la sexualidad va más allá de eso. Tiene que ver como con un amplio
sentido de la palabra, no solamente nos referimos a eso, o también escuchamos esta palabra y de inmediato pensamos en una pareja, ¿no? Dependiendo de cómo estoy ejerciendo o cuál sea la forma en la que la ejerzo, si es hombre, hombre, mujer, mujer, o es heterosexual, en fin, no sé, pero siempre nos remite normalmente al otro, ¿no? Pero esto, bueno, también espero en esta charla poder irlo revisando y dándonos cuenta que no necesariamente tiene que ser así. La sexualidad Sí. es amplio, es más amplia que limitarnos únicamente a esas características. Sí, Gaby, bien, fíjate, muy bien que lo señalas, porque justo en el imaginario colectivo, en las ideas de las personas, seguro muchas personas estarán pensando así, ¿no? Estaremos pensando así. Hablar de sexualidad implica todo lo que tiene que ver con las relaciones, el erotismo, incluso el amor, etcétera, etcétera. Platícanos más de ello, Gaby. ¿Qué es la sexualidad de las personas? ¿Qué contiene? ¿Qué significa? Tiene que ver con una serie de creencias, también valores, pero que uno ha decidido adoptar como propias a través de, obvio, su proceso de vida. Y hablo de su proceso de vida porque, como bien el tema estamos hablando ya, pues de personas adultas, normalmente ya hemos vivido, ya han vivido una serie de etapas, ¿no? Que les han dejado una serie de experiencia ya. Entonces, no solamente, como les estaba diciendo, tiene que ver con genitalidad, es cómo me estoy percibiendo como mujer. Por ejemplo, y quiero referirme un poquito a esto que tú ya mencionabas al inicio, al trabajo que realizo yo con grupos de adultas mayores, grupos de reflexión y grupos de psicoeducación, en donde, aparte de revisar este tipo de temas que tienen que ver con la sexualidad, tratamos muchos otros temas, obviamente también pues con la intimidad, ¿no? De que somos puras mujeres y de que se sienten ya en confianza por haber trabajado un tiempo ya juntas, ¿no? Estamos hablando de grupos que están conformados incluso hace un año o año y medio, entonces obviamente este tipo de temas no salen al inicio del proceso del grupo, sino van conformándose, van teniendo la confianza y van avanzando poco a poco cada una de ellas en sus procesos hasta que se sienten con la confianza para poder hablar de este tema. Pero bueno, regresando a esto que te comentaba, Toika, no solamente es hablar de la genitalidad. Por ejemplo, te quería yo comentar cómo una mujer adulta puede estar ejerciendo su sexualidad desde la forma en la que ella se arregla, ella se viste o en la forma que ella se está conduciendo. Incluso muchas de ellas asumiéndose como muy femeninas. Entonces, creo que desde ahí ya podemos estar notando la forma en la que ellas expresan su sexualidad. Y Gaby, me echas a volar la imaginación cuando nos platicas, nos estás dando esta introducción de tu trabajo con grupos de mujeres adultas. Y cuando tú dices, la sexualidad es la manera en que, la sexualidad de las mujeres es la manera en cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos. ¿Cómo? La pregunta es, yo me gustaría preguntarte cómo se conciben ellas, cómo se describen, logran describir su sexualidad, cómo se manifiestan. Yo lo veo porque no lo vas a creer. Obviamente el trabajo con grupos para mí es apasionante.
y puedo seguro. ir notando el cambio en cada una de ellas, ¿no? De llegar y literal ser mujeres que llegan con, pues tal vez la cabeza agachada, tal vez sin mirarte a los ojos, hablando muy poquito, o siendo en las primeras sesiones grupales solamente espectadoras y no hablando nada de ellas, no participando, y cómo conforme van pasando los temas y conforme van pasando los meses, literal es como una flor que se va abriendo. Tal vez suena un poco romántico, exagerado, no sé cómo se escuche, pero es así. Realmente yo veo a las mujeres en este despertar de conciencia, en este toma de cierto poder, ¿no? Entonces, en donde ellas se apropian incluso de la palabra, de algo tan sencillo que pudiéramos pensar, bueno, pues cualquiera puede participar o cualquiera puede hablar. ¿Qué crees que no es así? Sobre todo mucho por la cultura que ellas traen, ¿no? Estamos hablando de generaciones pasadas en donde cuando ellas eran pequeñas o eran adolescentes, era ver a la mamá y si la mamá la veía mal, agachar la mirada, no alzar la voz, no tener participación, voto, palabra, o sea, toma de decisión, ni qué pensar, ¿no? Y no solamente van saliendo de esta situación familiar y van entrando a esta parte del matrimonio, de ellas conformar su misma familia, y entonces ahí sigue reproduciéndose este sistema de creencias y de valores que obviamente les han sido enseñados en la casa. Entonces llegan al grupo y se dan cuenta que ahí pueden tomar la palabra, pueden hablar, pueden opinar, pueden expresarse, pueden poner límites, y realmente va emergiendo no solo la mujer, sino obviamente también implícito la sexualidad, ¿no? Y de pronto tenemos mujeres que llegaron, como te decía, calladas, solo observando, a mujeres que llegan más arregladas, se pintan con la cara en alto, hablando, pidiendo la palabra. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, definitivamente, ¿no? Yo les hablo mucho de una toma de conciencia, no solamente de todas estas creencias y de ir cuestionando todo lo que las ha conformado su ser mujer, sino también ir tomando mayor conciencia de sí mismas y que ellas tengan la decisión de poder ahora elegir cómo quieren seguir viviendo. Y en esta elección que hacen de cómo seguir viviendo, también hay algún proceso o este proceso incluye cómo desean expresar su sexualidad. Si bien he notado que mucho se ha avanzado en otros temas, ¿no? Esto que te decía, temas de autoestima, temas de toma de decisiones, temas, perdón, de alguna situación en casa, de violencia, de poner límites, en fin, pero realmente veo que este tema de la sexualidad, hablando de el erotismo, o más bien el autoerotismo, porque muchas de ellas no tienen pareja, y el pensar, ¿no? Cuando tocamos este tipo de temas, el pensar en una sexualidad más llevada hacia un placer, ellas inmediatamente lo relacionan con un hombre. Entonces, y eso para ellas es el no volverse a vincular con alguien, sobre todo lo menciono porque muchas de ellas son mujeres viudas o divorciadas. Entonces, el volver a pensar estar en pareja es algo que se les hace imposible, o algo que ellas han decidido ya no volver a tener o no volver a conformar una pareja como normalmente es establecida, ¿no? Un hombre y una mujer. Entonces, les cuesta un poco de trabajo pensar en temas, por ejemplo, de autoerotismo, ¿no? La sexualidad, y también es bien importante
señalarlo y subrayarlo. La sexualidad tiene que ver con saberme con derecho al placer. Entonces, muchas de estas mujeres, pues obviamente no lo ven de ese modo, ¿no? Y muchas han decidido, si bien identifican que tienen como esa necesidad de otra persona, no, no pueden como pasar esa línea de todo esto que las ha conformado, todo lo que les han enseñado. Entonces, esa parte de la pareja sí se les hace muy difícil. Y Gaby, ¿y cuál es tu postura al respecto como psicoterapeuta, con esta responsabilidad que tienes frente al grupo, frente a ellas o a ella? ¿Cuál es tú qué le recomiendas? Que se den a la búsqueda de una pareja. Hoy es que me viene a la mente esto de, ya empieza a circular de manera veloz, ya empiezan a circular de manera veloz los mensajes acerca del 14 de febrero, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad. Y bueno, hablan como, los mensajes van dirigidos a, disfruta a tu pareja, vas a pasar con tu pareja, hay tal propuesta de restaurante para ir con pareja, etc. ¿Tú cómo las guías? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo las guías? Bueno, igual no Hacia solamente en dónde. estos grupos, pero creo que la postura es tener un conocimiento más de sí misma, o sea, conocerse a sí mismas. No solamente que yo sepa qué me gusta poner o cuál es mi color favorito, qué me gusta vestir, no sé, sino ir más allá. Cosas que me gustan, que me desagradan, que tienen que ver más con lo corporal. Entonces, eh, justo la postura es el autoconocimiento, porque cuando uno tiene eso, tiene una puerta inmensa hacia muchas cosas, no solamente al placer que puede generar el autoerotismo, sino una serie de cosas que tienen que ver, como ya te lo decía, con poner límites, no permitir violencia, cuidar mi cuerpo. Entonces, el autoconocimiento para mí es algo bien importante por donde podríamos empezar a generar una reeducación con respecto a la sexualidad de las mujeres. Y en este proceso que tú les facilitas, donde les acompañas, ya has comentado cuáles son algunos de los temas que se ven, ¿no? Se ve, como por ejemplo, ha señalado autoestima, toma de decisiones. ¿Cómo lo logras, Gaby? ¿Qué temas traes? ¿Qué temas les vas presentando durante este proceso que les van enriqueciendo, vamos? Fíjate que suceden cosas bien, bien curiosas en el grupo. Principalmente yo dejo un tema abierto, ¿no? Yo no soy, mi trabajo no es de llegar a imponer y por decir, ¿no? Hoy vamos a hablar de la violencia. Cuando las mujeres tal vez en ese momento no se asumen como que lo necesitan saber. Entonces, yo voy dejando que más bien el tema emerja del grupo, ¿no? Identificando un poco cuáles son las necesidades en ese momento del grupo. No es lo mismo trabajar un grupo, digamos, por decir algo, en un proceso de 2 años, no es lo mismo los temas que se tocan al inicio, en medio o al final, normalmente van cambiando. Entonces, yo les permito que ellas se expresen libremente, ¿no? Y pueden salir temas pues de los nietos, de los hijos, de ellas mismas, del marido quien lo tiene, de violencia que viven no solamente en casa, en una de esas, sino en la calle, en fin. Y de ahí es como voy retomando todo ese discurso y entonces lo aterrizo hacia un tema en específico. Y obviamente esto hace que ellas se sientan escuchadas y se cubren sus necesidades emocionales de ese momento.
qué bonito. Es un trabajo pues de una experta, ¿no? Porque no acotas los temas, no acotas las sensaciones, las emociones, los pensamientos, pero además trabajas con las ideas preestablecidas, con con esta experiencia que tenemos, ¿no? Con respecto a la sexualidad. Esto me lleva a pensar que seguramente te has de encontrar con. Tú has dicho un poco, ellas tienen toda una construcción de ideas por su edad, pero yo creo que todo mundo, ¿no? Todos, no me refiero solamente a que tenemos ideas y que esto nos conforma, sino que también tenemos experiencias, casi todo mundo yo diría, eh, digo negativas, por decirles, como por decir malas, porque la sexualidad ha sido castigada para todos, para todas o para una gran mayoría de personas, sea a veces en el seno familiar, sea en otros espacios, hay todavía factores de punitividad sobre la sexualidad. Entonces, ¿cómo deconstruirlo, Gaby? Por ejemplo, que esta mujer mayor te confiara, les participara en estas sesiones, pues que a ella, por ejemplo, no la dejaban tener novio, o que si la descubrían en una acción de autoerotismo, la castigaban fuerte o le llamaban la atención. ¿Cómo, cómo rebasar estas ideas? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo resolverlas? Estas ideas y estas experiencias. Justo de ahí es lo enriquecedor del grupo, ¿no? Porque a diferencia de estar trabajando en lo individual, en el grupo eh, todas van dando su opinión y como son más o menos de la misma edad, estamos hablando de mujeres desde 70 hasta 85 años, de todos he sabido pues que la educación con respecto a estos temas 2 o 3 generaciones atrás era algo que estaba censurado. Entonces, de entrada, el hecho de poder hablar de eso que te sucedía ya causa un impacto en esa mujer que lo dijo. Pero a las otras, ¿no? Justo genera esta parte de la grupalidad, el estar escuchando que alguien más vivió lo mismo que ellas, pues causa un efecto doble, ¿no? De espejo. Y entonces lo que sucede es que las demás compañeras también van dando su opinión o simplemente van diciendo cómo lo vivieron ellas. Y entonces ese tema se vuelve enriquecedor para todos, para todas, y en la medida en que lo están escuchando, también ellas solitas empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Porque ven ahora cómo es la diferencia. Fíjate, ellas sacan mucho un ejemplo. Hablan de cómo ahora sus nietos, algo que para ellas pues puede resultar casi increíble, cómo el nieto ahora lleva a la novia a su casa y la novia se duerme ahí, ¿no? Y aparte la mamá de la novia, de la chica, pues le da permiso, incluso habla por teléfono con la mamá del jovencito, y para ellas eso es algo casi inaudito, ¿no? Entonces comparan cómo vivieron ellas, como tú lo mencionabas, su noviazgo y cómo se vive ahora. Ahora las mamás decimos o dicen, ¿no? Prefiero que la novia esté aquí en casa con mi hijo, que yo sé que están aquí, que están seguros y que puedo vigilarlos de algún modo, a que se vayan y quién sabe dónde se metan o no sé dónde vayan a estar. Entonces, bueno, eso es algo que está sucediendo en la realidad de jovencitos, ¿no? Pero el que las abuelitas se enteren de esto hace justo empezar a cuestionar una serie de ideas con las que ellas
vivieron, nacieron, ¿no? Y de algún modo lo llevaron a cabo. Y entonces justo ahí es donde viene de ellas el empezar a cuestionarse una serie de cosas. Entonces, no es que yo las guíe, mi trabajo yo digo que es de facilitadora porque más bien las ayudo con las preguntas que yo les hago, ¿no? Las ayudo a reflexionar, Sí. más allá de darles un discurso pues ya digerido, no, pues hagan esto, no, no sé, las preguntas que yo voy generando, con las que voy interviniendo, hacen que ellas mismas también empiecen o sigan más bien cuestionándose una serie de ideas con las que ellas vivieron. Entonces ahí viene, nosotras decimos, o más bien yo digo, esto del darse cuenta, lo cuestionan y no es que lo vayan a hacer ahora, pero están como un poco con mayor apertura a este tipo de situaciones. Gaby, te miramos y te escuchamos y veo como tu rostro se llena de una sonrisa, de felicidad. Te gusta mucho tu trabajo. La verdad que sí, me apasiona a mí el trabajo con grupos, me gusta bastante, sí. Y no solamente de ahora, pues estoy trabajando ya un rato con las adultas mayores, pero en su momento también es igual un poco el trabajo con niños, por ejemplo, o con adolescentes. Es un trabajo muy enriquecedor. Sí. Platícanos más de ellas. ¿Qué te dicen frente a esta, digamos, apertura, ¿no? Esta apertura para el ejercicio de la sexualidad, esta apertura hacia que tienen hoy las jóvenes, los jóvenes, por ejemplo, seguro que han de hablar sobre el uso de los anticonceptivos, lo que por cierto, pues no tienen muchos años de estar desarrollados. Sí, ya llevarán como 2 décadas más o menos en promedio, pero seguro que ellas los vienen conociendo después, ya como mujeres maduras, ¿no? Tal vez ya como mujeres con hijos. ¿Qué te platican? ¿Qué te cuentan? ¿Qué les parece esto como, pues no es una revolución sexual, pero sí como estos avances en el ejercicio del derecho a la sexualidad? ¿Qué crees que obviamente tenemos que tener presente que la sexualidad normalmente viene por etapas? No es lo mismo la sexualidad de un niño, de un adolescente, de un adulto o de un adulto mayor. Entonces, esta parte de los anticonceptivos, al menos en esta etapa de la vida, no es un tema que esté presente, no es un tema que les preocupe o que les guste, de hecho lo mencionan poco. Obviamente creo que por situaciones lógicas, ¿no? Que las mujeres de esta edad pues ya no son fértiles, entonces no Sí, es un tema que les esté moviendo su subjetividad. Lo que sí está muy presente es el de la soledad. Ellas se sienten solas, muchas realmente hasta viven solas, y esta cuestión de la soledad, de el tener que pasar la vida cotidiana sin un compañero, o fíjate que refieren mucho sí un compañero, eh, pero no tanto para esta cuestión sexual, ¿no? Sino simplemente con quién compartir la vida. Entonces, esta parte de los anticonceptivos realmente no no. les, no Me les refiero genera. a ellos en el sentido como, me refiero a ellos como en el sentido de la revolución sexual, ¿no? Como si hubiera una revolución, un antes y un después. Y como que ellas, ¿qué les ha parecido el cambio, los cambios, ¿no? Que se dan. Esto en su época no existían, digamos, en su época de más hábil, más desarrollo de habilidades, etcétera, no existían tanto y hoy los chicos, las jóvenes, los jóvenes y todo, quien quiera, quien necesite, puede acceder a ellos.
un poco como estos cambios a lo largo de su vida que ellas han presenciado. Bueno, Pero igual, pues no es, puede ser. mira, Sí. fíjate que algo curioso es que, bueno, no curioso, más bien no perdamos de vista también que toda esta cuestión religiosa, ¿no? Está bien marcada en ellas. Muchas de ellas, pues principalmente profesan la religión católica, y sobre todo se pueden, no tanto de los anticonceptivos, pero sí se pueden referir a esta parte de la interrupción del embarazo, en ese tema en el que no están de acuerdo, definitivamente, ¿no? La gran mayoría, pero sobre todo Sí. por una cuestión religiosa, más allá que otra cosa, ¿no? Ellas difícilmente pueden ir aceptando estas ideas de que uno es dueña de su cuerpo y que tiene el derecho de elegir si quiere tener un hijo o no. A ellas les cuesta un poco de trabajo este tema con respecto a la interrupción del embarazo, eh, pero más allá de eso es lo que principalmente mencionan. Fíjate que quiero retomar el tema que has señalado anterior, el de la soledad, ¿no? Esta soledad que nadie quiere. Platicaba yo hace unos días con una vecina muy cercana, y ella me decía, ella es viuda y es una mujer mayor, y me decía, es que él, su marido, dice, se fue antes de tiempo y me dejó sola. O sea, se fue antes de tiempo, ¿no? Y sí cuando me dijo esto lo comprendí, o creo que lo comprendí bastante bien, cuando ella dice, se fue antes de tiempo, o sea, todavía, como diciéndome también, todavía teníamos cosas por hacer juntos. Esto que tú señalas, ¿no? Vivir la vida con alguien, ese acompañamiento en la vida. Se expresan muy bonito de sus parejas, me parece, para quien las tienen y para quien por alguna razón ya no las tienen, se expresan bonito, ¿no? Dicen como que pues no hay pareja. ¿Cómo, cómo resolverlo, Gaby, cuando no se tiene a la pareja? Realmente a mí yo escucho, ¿no? Las escucho algunas colegas, algunas amigas, algunas vecinas que dicen, esto es muy difícil vivir, para muchas es muy difícil vivir, o para quienes lo están deseando, es muy difícil vivir sin la pareja, sin una pareja. Justo el grupo crea también cubre también esta necesidad, ¿no? El estar en un grupo, el estar conviviendo con otras personas, de algún modo va resolviendo esa situación en alguna de ellas. Y fíjate que muchas de ellas también tal vez llegan con esa idea, pero lo van resolviendo conforme avanzan en el grupo y se dan cuenta que no necesitan a nadie más. O sea, su crecimiento es tal que les es más sencillo aceptarlo, vivirlo, pero que no se vuelva como algo desagradable, sino simplemente una condición que tienen ellas, pero que a la par, justo con el grupo, pueden ir cubriendo esa necesidad de compañía. Me estaría yo imaginando que se organizan, o sea, en un principio están en la convivencia en el grupo, ¿no? Intercambiando ideas, pensamientos, debatiendo tal vez, y después me imagino que también se van creando como lazos afectivos, como actividades también de intercambio, como salidas, acompañamientos a hacer cosas, etcétera. Esta es una dinámica, muy enriquecedora, ¿no? Para las personas, para mujeres y hombres de todas edades. Sí, y de hecho esa es como
la potencia que crea el grupo, ¿no? Porque justo haciendo lazos, creando comunidad, creando vínculos, pues es como podemos tener un mayor bienestar emocional. Entonces, el grupo no está hecho nada más porque sí, se me ocurrió juntar gente y ya, ¿no? Hay muchas teorías, muchos autores que nos hablan de la necesidad imperiosa de juntarnos a hacer comunidad. Y ahora, sobre todo, y ya como para ir finalizando, más como en estos tiempos en donde justo la tecnología ha hecho todo lo contrario, ¿no? Nos ponemos todo el tiempo frente a la pantalla, es difícil hablarle ya al vecino, salir y convivir con alguien, cada vez se está volviendo más complicado, ¿no? Y sobre todo también en esta ciudad, pues tan peligrosa, tan violenta, en fin, ¿no? Entonces, eh, los grupos realmente son un espacio de reflexión, de crecimiento, y es el medio idóneo, a mi parecer, de ir recuperando todo esto que nos hace ser sujetos sociales. Y Gaby, ¿y qué pueden hacer las personas que se quedan en su casa, pero que viven esta necesidad? ¿No? O sea, las hay, y seguro que las hay muchas. Personas que se sienten solas, pero se quedan en casa y viven episodios muy fuertes con respecto a manifestaciones en la salud mental. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo romper? ¿Cómo salir, vamos, ¿no? de esa situación? Yo creo que ahora justo, ¿no? Mencionaba yo esto que está creando la tecnología y las redes y eso, pues finalmente si es una persona que está impedida por alguna situación a salir, pues no hay más que de algún modo echar mano de esa tecnología, ¿no? Justo como ahora lo estamos haciendo. Ir poco a poco, tal vez vinculándome no con una persona o no con un video nada más, sino con un grupo de personas. Pudiera ser una opción. Sí. Es que fíjate que ahora también se ve, pues seguro que hay estadísticas de ello. Ahora yo te hablo solamente desde una postura empírica de lo que he observado. Pero bueno, sabemos por datos estadísticos que las mujeres tienen una vida más larga que los hombres, ¿no? Y vinculado también a procesos de violencia, los hombres mueren más por actos violentos, en actos violentos. Entonces, entre diversos factores, las mujeres tienen ahora una vida más larga. Suelen ser como que las viudas o las que están solas. Justo fíjate, donde yo vivo, en esta calle, las mujeres definen la calle de las mujeres solas, ¿no? La definen. Y sí, cuando hacemos una revisión mental de ello, sí, la mayoría de las mujeres, son casas, la mayoría no son condominios o departamentos, son casas, y las que no han quedado viudas han quedado solas a través del tiempo. Esto implica que también los hijos no estén, o las hijas, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, yo empiezo a observar mujeres que se la pasan mal por esta soledad, por también como aislamiento que se han ido propiciando, ¿no? Y la pasan bastante mal. ¿Qué pueden hacer? Ahora fíjate, también pasa, esto es frecuente, que las personas mayores, y esto no exime a las mujeres mayores, tengan poca habilidad para el manejo de las tecnologías, ¿no? Digamos, puede ser que tengan acceso, pero sí, pero tienen pocas habilidades. Eh,
¿Qué hace Gaby? También por otro lado, pues bueno, se está trabajando y se exige, se está trabajando desde muchos espacios, desde el espacio académico, desde el espacio legislativo, por la propuesta del sistema de cuidados para las personas de todas edades, de las personas que requieran cuidados, y esto incluye, por supuesto, a las personas mayores y a las mujeres mayores. Pero bueno, todavía no lo tenemos, todavía no tenemos un sistema de cuidados donde nos incluyan a todos y a todas. ¿Qué, qué, qué ruta pueden, digo, seguramente varias de ellas, de estas mujeres que estoy comentando y entre el público habrá estos casos? ¿Qué les recomendarías, Gaby? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué les recomiendas a ellas? Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, con esta calle, ¿no? De estas mujeres, justo creo que se trata de lo que tú hiciste, ¿no? De voltear a ver qué hay a mi alrededor, con qué redes de apoyo puedo contar, ¿no? Entonces, si en esta calle, en esta cuadra, ya estás identificando que todas las mujeres o la mayoría de las mujeres tienen eso en común, pues entonces podemos hacer algo, podemos tal vez, no sé, empezar a reunirnos. ¿Te acuerdas o no sé si tú has llegado a ver cómo en muchos lugares todavía de provincia las personas adultas salen con su silla a la calle, a la puerta, solamente tal vez a tomar la siesta, a tomar el sol o no sé? Creo que es una forma también, ¿no? Empezar a identificar quién está al lado de mí, ¿no? Voltear y decirme a mí misma, preguntarme con quién cuento, quién es la de enfrente, quién es la de al lado y qué podemos hacer juntas. Entonces, es lo que yo sugiero, por ejemplo, cuando trato con mujeres que están siendo violentadas, lo primero es identificar cuál es mi red de apoyo, con qué personas cuento, ¿no? Y es lo que les enseñamos a las niñas, ¿no? Cuando les enseñamos esta parte también de autocuidado del cuerpo, ¿quién es tu persona a la que puedes recurrir si algo te pasa? Entonces, si te estás dando cuenta, es enseñarles lo mismo, ¿no? Pero en diferentes etapas de su vida. ¿Con quién cuento? Y entonces, en ese sentido, puedo ir generando cosas, porque primero puede ser nada más una pareja de mujeres, o son dos, y después son tres, y poco a poco se van integrando en un grupo, a modo de que empiecen a buscar beneficios colectivos, beneficios grupales. Seguramente cada una de ellas puede hacer algo, ¿no? De acuerdo a sus capacidades y limitaciones. Pero eso que hace una le puede ayudar a la otra. Y entonces así se hace comunidad, se hace un lazo, se hace un vínculo. Y eso, créeme que es de mucha ayuda. Pero si solamente me encierro en mi casa y me cuesta incluso trabajo ver quién está enfrente o quién está al lado, ya sé que es ella o tengo 20 años de conocerla, pero realmente no es así, porque bueno, hace 20 años la conocía, pero esa persona ha seguido cambiando, ha tenido un proceso y ha estado cambiando a lo largo del tiempo, a modo de que ahora que volteo a ver, resulta que ella aprendió tal vez a surfear, no sé, estoy diciendo cosas, ¿no? Pero finalmente es como reconocer a las personas que están al lado de nosotras. Pudiera ser un buen inicio. Sí, fíjate que sí lo he observado, ahorita que lo estás comentando, lo he observado, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, ¿no? Una que otra posada o en alguna reunión, sí, muchas de ellas, no todas, ojalá fueran más, salen con su silla y se sientan a disfrutar del convivio, de la reunión. Me platicaban, estaba yo platicando con el administrador de un centro cultural de la UNAM, que está en Tlatelolco, y fíjate que me decía que
tienen entre sus objetivos, en este centro cultural hay clases de diferentes eh, disciplinas, ¿no? Desde yoga, dibujo, pintura, algunas como danza aérea, flamenco, etcétera, pero hay para diferentes grupos de personas de edad, hay diferentes grupos de edades y para diferentes gustos, etcétera. Y entonces me platican que justo tienen como entre sus metas tener inscritas a personas mayores, ¿no? Sí acuden personas mayores, pero es como que promueven, ¿no?, que haya más población de personas mayores. Uno, porque como respuesta a la situación demográfica, ¿no? Vamos siendo cada vez más personas mayores, pero también por como una meta de esto, de acceder a la cultura, a la actividad, al cuidado. Y fíjate que sí lo logran porque como el centro ofrece, es un centro de la UNAM, ofrece descuentos, descuentos para las personas que viven cerca, descuentos para las personas con credencial del INAPAM, descuentos. Y además hay actividades muy atractivas para las personas mayores. Se observa muy claro que, bueno, comentaba que se observa de manera clara que quienes más acuden son las mujeres, aunque ya empiezan a acudir más hombres. Pero sí, justo esto es parte de lo que necesitamos y bueno, en lo que es muy interesante que nos involucremos como sociedad, ¿no? Sea desde lo colectivo o lo individual. Pero regresemos, nos quedan unos pocos minutos, Gaby, regresemos al tema de la sexualidad. Antes de regresar, me gustaría pedirte, o te quiero pedir, que nos invites, qué grupos, este grupo de mujeres con el que trabaja, en dónde trabajas con ellos, hay otros grupos que hacen este trabajo, puedes hacer recomendaciones al público para acudir ya sea a grupos o a tu consulta particular, a donde tú nos quieras invitar. Mira, sí, sí, yo trabajo igual también con adultos mayores en el consultorio privado. Trabajo mucho esta parte de ejercicios para, les digo yo, ejercicios mentales para fortalecer algunas situaciones que se puedan estar presentando, no para evitar el deterioro cognitivo, pero sí para mantenerlos en la medida de lo posible alertas. Trabajamos mucho esta parte de juegos muy lúdicos, muy divertidos, que mantienen a los adultos activos mentalmente hablando. Eso es algo bien importante. Y como te comentaba, puedo atenderlos en el consultorio privado, pero también pueden encontrarme en las casas del adulto mayor del gobierno de la Ciudad de México. Ahí es donde yo trabajo con las adultas y pueden acercarse. Este obviamente es un servicio gratuito para todas las personas que se acerquen y creo que es algo que vale mucho la pena. Es bien importante integrar a todas estas personas en esta etapa a este tipo de espacios. Y como muy bien mencionas, no solamente está el espacio de reflexión, de psicoeducación, sino también hay otras actividades culturales, recreativas, que los mantienen activos. Sí, este programa o estas actividades, seguro me estoy pensando, están ubicadas en cada alcaldía. Así es, sí, sí, sí. Y son las casas del adulto mayor y de la adulta. Así es. Fíjate, y entonces, sí, porque pues es importante, ¿no? Buscar estos espacios, visibilizarlos y acceder a ellos, sobre todo que están diseñados y se encuentran personas especializadas como tú, ¿no? Profesionistas muy especializados para atender a la población en las diferentes disciplinas. Es una muy buena opción.
claro, siempre pasa algo, ¿verdad? Las distancias, em, los tiempos, ir sola o acompañada o acompañado, etcétera. Pero bueno, busquemos las mejores condiciones si estas casas se ubican en cada alcaldía. Seguro es posible acceder. Gaby, y para ir cerrando el tema, el programa, ah, ¿puedes tú dar algunas recomendaciones generales, digamos, o las que te gusten, las que te veas que son de las más, que más te solicitan? ¿Puedes dar algunas recomendaciones para reconocer la sexualidad, para ejercer la sexualidad cuando se trata de una mujer mayor? Claro, te comentaba yo en algún momento de esta charla que la sexualidad no es la misma de una niña, de una adolescente, de una adulta o de una adulta mayor. Normalmente va cambiando y va cubriendo diferentes necesidades. Entonces, yo lo que sugiero en esta etapa es, nuevamente, como ya lo comenté a lo largo de la charla, el reconocimiento. Tal vez, por decir, vamos a suponer algo, ¿no? Que antes a mí me gustaba mucho el vino tinto, por decir algo, ¿no? Pero ahora en esta etapa ya no me gusta el vino tinto y me gusta más el clericot, ¿no? Entonces, de la misma forma como mis gustos van cambiando con algo como es la comida o una bebida, la sexualidad es igual, ¿no? Entonces, no es lo mismo tal vez si yo tenía un autoerotismo cuando era adulta o cuando era soltera o cuando no tenía hijos, no lo sé, que ahora que soy adulta mayor. Eh, Mi cuerpo también es diferente. Entonces, mucho empezar por reconocer mi cuerpo, por aceptar mi cuerpo, y entonces de ahí partimos a ir identificando en esta etapa qué es lo que disfruto, qué es lo que me gusta. Y entonces podemos acceder a toda esta parte del placer sexual, ¿no? Pero primero empieza con uno mismo, con una misma, de estar justo conociéndose más en esta etapa. Es qué bonito, Gaby, y qué bonito escucharte, pero más bonito es reflexionarlo, ¿no? Apropiarnos de estas tus palabras, de esto que tú comentas, de esto que dices, y reflexionarlo. Así es. Y definitivamente esta parte de ir cuestionándonos cosas, ir poniendo en duda, ir no creyendo todo lo que nos dicen, es algo bien importante que nos va a dar la apertura hacia cosas diferentes y, como ya lo mencionaba, hacia un bienestar, ¿no? Lo más importante, pues eres tú, es uno mismo. Y en la medida en que lo vayamos reconociendo, muchas cosas van a cambiar a mi alrededor. Sí. Muchas gracias. ¿Te pueden ubicar las personas que quieran encontrarte en Face, en alguna red social? ¿Dónde te pueden ubicar, Gaby? Mira, tengo mi perfil en varias plataformas. Y ahí vienen todas mis estudios, mi experiencia, mis direcciones, que bueno, principalmente es la del consultorio privado. Estoy en la plataforma de Doctoralia, ingresando mi nombre. Estoy en la plataforma también de Top Doctors. Ahí simplemente pueden ingresar mi nombre completo y entonces les van a aparecer todos mis datos, mis teléfonos, y si quieren igual agendar una cita conmigo, pues estoy para servirles. Muy bien. Que te busquen, te pueden ubicar con tu nombre completo, Gabriela Guzmán Hurtado. Así Doctora es. Gabriela, psicóloga Gabriela Guzmán Hurtado. Creo que aparezco como maestra Gabriela Maestra. Guzmán Hurtado. Maestra Gabriela Guzmán Hurtado. Así Bien, es.
Y para resolver la soledad, recomiéndale a nuestro público. Más allá, no, fíjate que no soy mucho de dar así como cosas específicas, recetas o ese tipo de cosas normalmente no es mi estilo, ¿no? Pero creo que a lo largo de toda esta charla que hemos tenido, Toika, he hablado un poquito sobre todo esto. No se trata solamente de una cosa que hay que hacer, ¿no? Se trata de muchas cosas que tienen que ver con un proceso, ¿no? De autoconocimiento, ¿no? De reflexión. Entonces, eh, para esta parte de la soledad, pues definitivamente yo creo que el objetivo es conocerme más y darme cuenta que conmigo misma me basta. No necesito a nadie más. Conmigo misma puedo cubrir todas mis necesidades emocionales. Y en ese sentido, en la medida de que yo primero empiece por mí misma, puedo ir generando como estos imanes, ¿no? ¿Ves? Puedo ir atrayendo a otras personas que también en una de esas están en la misma búsqueda que yo. Y entonces, sin darme cuenta, voy a estar acompañada de alguien que tenga los mismos intereses que yo. Ojo, el estar sola no quiere decir estar sin nadie a mi alrededor, ni tampoco el no estar sola significa estar acompañada de muchas personas. Creo que esta parte de la soledad es algo más profundo, pero bueno, finalmente creo que nunca nadie podemos estar solos porque estamos con nosotras mismas todo el tiempo. Y en la medida en la que yo pueda crear un vínculo amistoso, amoroso y compasivo conmigo misma, pues ¿qué más necesito? Nada más. Claro que sí. Muchas gracias. Y que estos procesos de reflexión, de repensarse, pues se pueden hacer en acompañamiento, ¿no? Porque a veces no le sale a una solita, casi siempre no le sale a una solita. Entonces, hacerlos en acompañamiento de especialistas como tú, ¿no? De tu área, que tienes esta habilidad, esta experiencia en en facilitar en los procesos. Así es. Es mejor, ¿no? Por ahí luego dicen, es mejor, está bien llorar, pero llorar acompañada es más rico a veces. Entonces, pues ahí está. Sí. Ahí está también presente esta parte del otro. O Sí. la otra. Qué bonito, Gaby, pues muchas gracias. Así es, el otro, la otra, las otras. Y fíjate que algo que me llama, que me deja también me has dado a ver, es muy tangible, tú estás hablando de la persona, de la mujer adulta, ¿no? En este caso de las mujeres adultas. En ningún momento para atender, para resolver, para acompañarse, hemos hablado de los otros y las otras integrantes de la familia, ¿no? Qué interesante esta postura, Gaby. Tenemos que hablar de ello seguramente en un próximo programa. Te vamos a invitar porque esto es muy importante, ¿no? O sea, es tu propuesta, lo que tú nos vienes a mostrar, este camino que tú facilitas y que, bueno, se hace lo hacen personas expertas, tú lo hacen otras expertas, es este autorreconocimiento. Así es. Es súper interesante. Ya hablaremos de la familia, de los otros y las otras. Muy bien. Y cómo resuelven. Gaby, pues estás cordialmente invitada a un siguiente programa. Con este programa damos inicio a la serie de programas, al bloque de programas de este mes, del mes de febrero, el mes del amor y la amistad,
como todos los meses seguramente deben ser y son para muchas personas seguro lo logran, que todos sus días sean de amor y amistad, eh, y de acompañarse con ellas mismas, ¿no? De acompañarnos con nosotras mismas. Entonces, te agradezco mucho tu participación con, con tu voz tan cálida, tan amorosa. Nos dejas pues muy satisfechas, muy pensando en nosotras mismas. Qué bueno, sí, de eso se trata, ¿no? De ser un detonante para que cada uno o cada una haga su revolución en su cabeza. Así es, Gaby. Pues muchas gracias. Te esperamos pronto por aquí en tu programa Soror Encuentro Feminista. Gracias, un gusto estar acá. Pues bien, por hoy llegamos al final de este programa tan interesante. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias y sus peticiones, por supuesto, a través de nuestras redes, a través de la red que tenemos en Facebook, Soror Encuentro Feminista, así como cuando vean nuestro video en la página de YouTube, es también en Soror Encuentro Feminista. Esperamos sus comentarios, dudas, pero sobre todo sus sugerencias. Nos despedimos por hoy. En la voz se despide Toica, en la producción técnica Carla Redondo y en la dirección general Paris Paredes. Te despedimos con mucho gusto, Gaby. Esperamos tenerte pronto. Gracias, bye. Hasta pronto.